Vemos que ya está en línea Arián Díaz. Con ella vamos a hablar del arte y la cultura en el pensamiento de Trotsky. Ella es licenciada en letras, también es militante del PTS y también es compiladora, por ejemplo, del libro que recomiendo mucho lectura, recomendamos la lectura, El encuentro de Trotsky y Bretón en México. Así que bueno, ella está en línea, le avisamos también que capaz haya delay, estamos probando algo muy loco, ella en Buenos Aires, nosotros acá y todos desde la virtualidad. Hola Arián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Saludos para ustedes y para toda la audiencia. Hola, Arián, ¿qué Bueno, tal? muchas gracias. Bueno, gracias por esta entrevista primero y arrancamos. Recién estuvo Chipi hablando en el marco del 80 aniversario del asesinato de Trotsky. Y a vos te queríamos preguntar, considerando que él en 1923, Trotsky, en 1923 publica el libro Literatura y Revolución, ¿qué importancia le daba él a las cuestiones culturales en ese naciente Estado obrero? Y en principio los escucho con un poco de delay, así que cualquier cosa, si me quieren preguntar algo, hagan ruido, porque los escucho un poco tarde. Yo diría que, bueno, mucha importancia le da. Para empezar, juzgando en qué momento, ¿no?, escribe esos textos, porque hay que tener en cuenta que ese año, 1923, es un año muy movido, incluso en los parámetros soviéticos, ¿no?, digamos, que venían de la revolución, de una guerra civil, digamos. Porque ese es el año en que se enferma Lenin, es el año en el que se derrota la revolución alemana, que dejó, ¿no?, aislada a la Unión Soviética a nivel internacional. Están en medio de la plena implementación de la nueva política económica, que empezaba a mostrar ya sus contradicciones, así que era un año muy movido en todos los terrenos. Y bueno, él está escribiendo esos temas culturales en ese momento. Y además, no hay otro libro también de la misma época que trata esos problemas, que es Problemas de la Vida Cotidiana, que trata problemas culturales más ampliamente, como la religión, la familia y demás, pero que también son textos que escribe en ese entonces basado en las respuestas a una encuesta que habían hecho entre distintos sectores sociales y distintas regiones de la Unión Soviética en ese momento, pensando en esos problemas, ¿no?, que nuevas cosas, problemas y cambios había habido en la vida cotidiana. También no es solamente Trotsky, ¿no?, el que interviene en esos debates. Hay en Literatura y Revolución, este libro que vos mencionás suele publicarse como con anexos, y uno habitual es la transcripción de un debate que hay a principios del 24, donde está Trotsky, donde está Bukharin, Lunácharsky, o sea, muchos dirigentes importantes del partido bolchevique, que uno se pregunta, ¿no?, si lo lee pensando en el contexto, dice, ¿qué hacen estos tipos discutiendo de literatura, ¿no?, en el medio del quilombo que estaba, ¿no? Pero bueno, me parece que por el lado de Trotsky, por dos cosas. Primero, porque es un interés que tuvo siempre, porque aunque no era un especialista en literatura, siempre escribió sobre esos temas, además de que él mismo, ¿no?, era un buen escritor y le preocupaba eso. Pero además porque en ese momento estas discusiones culturales y literarias expresaban un poco las discusiones de los problemas de la transición que estaban en ese momento ahí candentes en la Unión Soviética. O sea, una vez pasada la guerra civil y derrotados los ejércitos imperialistas que habían hostigado al nuevo Estado, y incluso habiendo quedado aislada, digamos, después de la derrota de la Revolución Alemana, estaban pendientes esos problemas. ¿Cuánto iba a durar esa transición? ¿Qué políticas había que tener? ¿Cuánto podía durar o no podía durar incluso ese Estado en esa situación? No sé qué cambios iba a haber en la economía, en el derecho, en la ciencia, en la cultura, ¿no?, de esa nueva sociedad. Así que me parece que para Trotsky los problemas culturales no eran algo ajeno, digamos, o secundario en cómo él pensaba la dinámica de las revoluciones. De hecho, está presente en un poco en lo que más tarde iba a ser su formulación de la revolución permanente, ¿no?, por la que es conocido, cuando dice que en realidad con la toma del poder los quilombos, digamos, recién empiezan, porque después de eso vienen las revoluciones de la economía, de la técnica, de la ciencia, de la familia, de las costumbres, del arte, que son fenómenos que interactúan entre sí, que en vez de darte una sociedad, digamos, que alcanzó un nuevo equilibrio, es una sociedad que sigue movilizada con todos los problemas y contradicciones que eso trae. Me parece eso. Y también otra cosa importante para ese año, también en ese momento se empiezan a notar las distintas posiciones estratégicas que va a haber en el partido bolchevique, ¿no?, lo que después iba a terminar siendo el estalinismo.
y de hecho un poco esta discusión después termina en los términos de la teoría de revolución permanente que defiende Trotsky, la oposición contra la idea de las posibilidades de construcción o no del socialismo en un solo país, ¿no? Así que estos debates de la transición y de en qué momento estaban también mezclados en esas discusiones políticas del partido bolchevique en ese momento. Pero agregaría también que las virtudes, una de las virtudes, ¿no?, del libro de Trotsky, además de tomar estos problemas que ya son bastantes, es que no se queda solamente en ese problema político, ¿no? En el libro también da un montón de definiciones sobre la teoría marxista, incluso muchas que por ahí tuvieron más peso después que en el momento en que las escribió, y después hace definiciones concretas y muy sensibles, diría, sobre las corrientes literarias con las que discute, digamos, se mete en el debate literario, ¿no? Incluso algunas que por ahí pueden resultar sorprendentes si uno se acerca al libro pensando que solamente va a ser un texto político, porque no, se mete y discute autores, estilos, metáforas, todo. O sea que los temas literarios no son una excusa para discutir otra cosa, ¿no? Hace definiciones, incluso muchas que son imprescindibles si uno quisiera estudiar esos fenómenos en sí mismo, ¿no? No sé, el futurismo o el formalismo ruso, incluso uno tenga acuerdo, ¿no? Digamos, son como materiales que habría que tener en cuenta. Y además, bueno, obviamente tiene la ventaja de que discute con la enorme cantidad de tendencias, propuestas y experiencias de vanguardias y no de vanguardias y tradicionales y folclóricas que trajo la revolución, que es una de las experiencias más significativas, digamos, para la historia del arte del siglo XX, porque como que en muy poco tiempo concentra muchos de los problemas de la relación conflictiva entre el arte y el capitalismo que después se desarrollaron durante todo el siglo. Así que tiene un poco de todo, de política, de estética, de marxismo, en ese libro. Sí. Mucha emoción, sensibilidad también, es como que es todo, es conocer también su parte de lector, de apasionado por la literatura, por el arte, y que ahí deja entrever, y también es un libro que todo lo que decís vos y que también te llega al centro del alma, del corazón, un montón de cosas que dice y es apasionante. Sí, incluso algunas que por ahí uno no tiene acuerdo. Yo de algunos autores que critica, que se nota que no le gustan, por ahí tengo una mejor apreciación, pero así todo a veces dice cosas precisas, digamos, de los recursos que utilizan y demás. Y de otros sí, incluso de muchos críticos, por ejemplo, de los formalistas rusos, sorprendentemente habla bien, y los formalistas rusos abiertamente, digamos, postulaban sus visiones en contra del marxismo, ¿no? Eran teóricos y críticos literarios que bueno, consideraban que el marxismo era muy sociologista. Y Trotsky, que uno podría pensar, bueno, él desde el marxismo le va a decir, no, qué pavada están diciendo, les dice, no, está bien en concentrarse en las formas y todo como ustedes hacen, y dice que hay cosas productivas que sacan, aunque exageran, ¿no? Un poco, le dice, aunque bueno, la visión del marxismo con la que discuten no es la que yo diría que tienen. Y uno por ahí se sorprende, porque pensaría, bueno, contra los formalistas les dijo de todo, porque abiertamente se oponían, pero sin embargo no, porque a él le interesaban también esos problemas formales, digamos. Sí. Arián, vos en el libro, en la introducción del libro El encuentro de Bretón y Trotsky, decís que para Trotsky el arte no es ni espejo ni martillo. ¿Podés desarrollar un poco más esta concepción? Sí, bueno, en realidad es un parafraseo de cosas que Trotsky dice ahí, no como una frase, pero que están ahí planteadas. Con lo de que no es un martillo, es en el sentido de que el artista no moldea, digamos, la realidad a su antojo. Eso es un poco en contra de las visiones románticas del arte, ¿no? Que tienen mucho peso incluso hasta hoy, pero en ese momento más todavía, estaban más cercanas, de estas ideas de que el arte es el producto de un genio artístico, digamos, que se impone en el mundo, o que la inspiración del genio que hace lo que quiere, digamos, la realidad siguiendo su inspiración. Y bueno, son definiciones que a Trotsky las considera históricas y idealistas, ¿no? Que en definitiva no dan cuenta del fenómeno, porque no dan cuenta de las determinaciones sociales, ¿no?, que entran en juego en toda producción artística. Pero por otro lado dice que tampoco es un espejo, porque tampoco quiere decir eso que el arte simplemente refleje la realidad, ¿no? Trotsky hace un chiste, por ejemplo, ahí diciendo que nadie puede entender la Divina Comedia analizando las variables económicas de la época de Dante, ¿no?, de cuando lo escribió. Insiste mucho en eso, sobre todo porque contra el idealismo del romanticismo era fácil discutir, es una discusión que venía de parte del marxismo desde antes. En cambio, estas definiciones así de que el arte refleja las condiciones sociales y demás, se hacen en nombre del marxismo, ¿no? Lo que
lo que para él es una visión que empobrece la definición del arte y la definición del marxismo mismo, ¿no? Que lo único que puede terminar entonces diciendo es, bueno, este arte es burgués, este arte es proletario, y así. ¿Se cortó? Entonces uno, hola, yo estoy acá. Ah, bien, bien, bien. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Ah, está bien, está bien. Entonces hace mucho hincapié en eso, en la parte sobre todo de que no es un reflejo, que es una versión extendida, que incluso como prejuicio contra lo que el marxismo define sobre el arte, sigue existiendo hasta hoy, que lo único que le importa son las condiciones, que lo único que un marxista tiene para decir de la producción artística es las condiciones sociales en las que se produjo. Y bueno, eso en todo caso es un aspecto del problema, ¿no? No sé, uno puede decir que la novela como género es un género burgués en la medida en que se desarrolló cuando la Revolución Francesa trajo la importancia y la atención en el individuo y en la subjetividad, y entonces, bueno, es el género que narra, digamos, esas experiencias. Pero eso solamente te explica una parte del fenómeno, no te explica ni los distintos tipos de novela, ni mucho menos los procedimientos que usa un escritor o el otro, o incluso el mismo escritor en distintos momentos. Es una caracterización sociológica que puede ser útil y puede estar bien, pero que solamente se queda hasta ahí. Y el marxismo dice otro que tiene más que eso para decir. Me parece que lo interesante entonces la definición que da entre que no es ni un martillo ni un espejo, es que la producción artística es ni la imposición del estilo del artista a cualquier material, ni tampoco la mera expresión de ciertas condiciones históricas, sino que hay una interacción entre los artistas y esos materiales, y que la obra es un producto original, un producto de esa relación, ¿no? que incluye tanto la historia, las experiencias de ese sujeto artista, como los materiales que utiliza, y los materiales aparte es el material concreto con el que trabaja, no sé, la piedra, la pintura, lo que sea, pero también las condiciones técnicas que tiene en ese momento, las tradiciones de las que viene, las escuelas que hay. Y eso un poco enriquece el panorama, porque lo que dice Trotsky ahí interesante es que si no el arte siempre se repetiría, ¿no? Porque si siempre fuera lo que primara el estilo del artista, todo lo que produciría ese artista sería más o menos lo mismo, porque total, no importa qué material agarre, impone su estilo. Y si primaran las condiciones materiales, más o menos todos los artistas de una época tendrían que hacer más o menos lo mismo, porque son las mismas condiciones materiales. O sea que básicamente sería un embole el arte, porque sería todo reiterativo. Entonces, Trotsky insiste en que como es un producto original de esa relación, se salva de no repetirse siempre a sí mismo. Esa es un poco la definición de arte que da, que es en discusión a varias bandas, digamos. Bien. ¿Vos, Nati? Sí. Hola, Arián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo te quería preguntar, porque en 1938, ya exiliado en México, Trotsky, ¿no?, perseguido por el régimen estalinista, ¿por qué crees que vuelve a darle una importancia revolucionaria al arte y en su encuentro, ¿no?, con André Breton, colabora para escribir el manifiesto por un arte revolucionario independiente, llamando a una organización internacional de artistas? ¿Por qué crees que se toma, ¿no?, este trabajo? Sí, bueno, de nuevo, ¿no? Se está escribiendo estos temas literarios y culturales en momentos muy difíciles, ¿no? El 38, pensemos, de nuevo es el momento por un lado está el fascismo en ascenso, por otro lado se está consolidando el estalinismo en la URSS, y la persecución a él por otro lado, y por otro lado había una guerra mundial ahí en puertas, digamos. O sea que otra vez es un momento que uno dice, ¿cómo hace en este momento para estar dedicándose a esos temas? Yo no sé si diría que vuelve a darle importancia, porque siempre está presente, digamos, en sus comentarios, en sus artículos, siempre agarra problemas literarios sobre todo, pero también, por ejemplo, en la Revolución Traicionada, que es de unos años antes, del 36, donde el libro ese donde busca explicar cómo y por qué la revolución tomó el camino que tomó, hay una parte entera que está dedicada a la cultura, a la ciencia y al arte, o sea que siempre está, digamos, entre sus preocupaciones. Y un poco porque justamente él puede dar esta posición alternativa, esta explicación alternativa a qué es lo que estaba pasando en la URSS, que muchos sectores de artistas que eran de izquierda pero que estaban desencantados con el camino que había tomado la URSS con el estalinismo, comienzan a interesarse en lo que había dicho Trotsky en el 23, en Literatura de Revolución, entre ellos Breton, ¿no? Piensen que, por ejemplo, en 1935 se hace la conferencia donde se instaura oficialmente, digamos, para todos los PC, para todos los partidos comunistas del mundo, la doctrina del realismo socialista, ¿no? Que
que ni era muy realista ni era muy socialista, pero que bueno, había que contestar, digamos, a esa campaña que se hacía en nombre de la revolución. Y por otro lado también estaban, bueno, las ideas que siempre había discutido el marxismo, de estas ideas machaconas del arte puro, etcétera, bien liberales, que como sabemos es un arte tan libre como el mercado te permita, ¿no? Pero bueno, a esa situación se sumaba esto, la doctrina del realismo socialista que había que contestar, y además las presiones que ya había en ese momento, justamente como precuela, digamos, de la guerra que se avecinaba, de las presiones nacionalistas, ¿no?, que había de cada uno de los países para que los artistas apoyen a uno u otro bando, ¿no? O sea, para los... y eso también tenía mucha influencia en el PC, por eso la importancia de esa discusión. Incluso Breton participa en esa discusión y se pregunta, dice, pero ¿cómo? Dice, ahora para los franceses resulta que todo lo alemán es una porquería. Y dice, pero ¿y cómo? Y Marx no era alemán, o sea, ¿de qué estamos hablando? O ahora me dicen que toda la burguesía francesa resulta que es, digo francesa porque le da francés, ¿no? Resulta que es re progre y re liberal y todo en oposición a la alemana. Pero ¿cómo? No es una burguesía colonialista y demás, o sea, esas presiones que todos le pedían, digamos, a los artistas que se pongan con uno u otro bando, era otra de los problemas, digamos, de esa época. Y Breton un poco buscando una alternativa a eso, Breton y otros, ¿no?, se acercan a las ideas de Trotsky. Bueno, después para el 38 viaja a México para hacer una serie de conferencias, se encuentran, hacen una serie de discusiones sobre estos temas, y es que le propone Trotsky hacer en realidad pasar a manifiesto lo que ellos habían estado discutiendo en reuniones varias que iban a tener, que no las pudieron tener todas porque se enfermó Breton en el medio, así que ahí se perdieron tendríamos más escritos, sino por ahí. Pero bueno, deciden sacar este manifiesto para llamar a los artistas a fundar esta Federación por un Arte Revolucionario Independiente. Y nosotros publicamos en ese libro que vos mencionabas, que por ahí es muy interesante de ver, porque el manifiesto lo escribe primero Breton, ¿no?, y después Trotsky se lo corrige. Y bueno, la versión que se conoce es la que tiene un poco la mano de los dos. Pero en el libro está publicada las dos versiones, o sea, la primera y las correcciones de Trotsky, y es muy interesante ver cuáles son esas modificaciones, porque Breton había escrito buena parte de eso como tomando definiciones de literatura y revolución, y Trotsky es el que después se las corrige, o sea, que se está corrigiendo un poco a sí mismo. No sé si es que se está corrigiendo tanto, pero como que considera que hay un cambio en la discusión, porque discutir con los argumentos del nacionalismo, del liberalismo, es más fácil, porque bueno, son los que habitualmente tiene que discutir, ¿no?, el marxismo. Pero estaba este fenómeno nuevo, que era el del estalinismo, y la idea esta del realismo socialista, lo que había que contestar especialmente, porque justamente era en nombre de la revolución que se decía todo eso, y no era fácil esa respuesta. Entonces ahí recobran peso algunas de las definiciones de literatura de revolución, como esto de que el arte no soporta que le digan por qué camino tiene que ir o que se dictamine una estética determinada, ¿no? En el 23 eso tenía una importancia, pero bueno, visto el realismo socialista tenía mucho más importancia. Pero también esos argumentos, piensa Trotsky, requieren ser mucho más tajantes, mucho más claros, ¿no? Entonces pone esas frases como lo de total anarquía en el arte, que aparece en el manifiesto, y que uno pensaría, incluso por simpatías políticas, que más bien es de Breton, pero no, el que le pone eso es Trotsky, se ve eso en la comparación de los documentos, ¿no? Porque en los 20, cuando escribía literatura de revolución, no había una estética oficial, entonces no era una discusión en la que había que profundizar tanto. En cambio, en el 38, con el estalinismo, sí. Entonces dice, pongámoslo, para que quede claro, pongamos total anarquía en el arte, por ejemplo. Bueno, Arián, hablaríamos toda la tarde de esto, pero bueno, para ir terminando la entrevista, ahora traerla un poco más a la actualidad ante la crisis sanitaria, económica, social. Muchos artistas y trabajadores de la cultura nos empezamos a organizar en el Encuentro Nacional de Artistas, por reivindicaciones propias del sector, pero también expresando apoyo a otros muchos sectores en lucha o que empiezan también a organizarse. Considerando ahora el legado teórico, programático y político de Trotsky, ¿qué aspecto, por lo menos porque para todos no nos alcanza el tiempo, de su pensamiento te parece que debería ser considerado ahora para potenciar la organización de las y los artistas y trabajadores? Uno, bueno, complicado elegir uno. No, yo creo que
una cosa que sería importante es pensar esta definición que da Trotsky de la dinámica, que establece entre la cultura y la dinámica social y la importancia que tiene la cultura en esa dinámica, que no es algo secundario, ¿no? Esa idea un poco que tiene que el estado de la cultura y sus problemas y sus virtudes en un momento funcionan de alguna manera como un termómetro de la vitalidad de una época, dice, ¿no? O sea, de la vitalidad cuando es buena y también por la negativa podríamos agregar de los problemas y límites que tiene cuando no lo es. Y quizás pensando un poco en la pandemia, la pandemia, la situación esta que vivimos ahora, uno podría preguntarse qué es lo que está marcando ese termómetro de cómo está la cultura. Bueno, un elemento es lo que vos señalás, las discusiones que hay entre los artistas, porque la pandemia mostró efectivamente la precariedad en la que se produce arte, ¿no? Que miles de artistas quedaron, digamos, en la nada, y que incluso en realidad muestran algo que pasa siempre, que miles son los artistas que producen, incluso robándole tiempo al descanso o al trabajo que tienen porque tienen que vivir de otra cosa, incluso poniendo a veces sus propios recursos, porque bueno, al capitalismo sabemos le importa la producción cultural en tanto permita ganancia, y si no, no sé, es el hobby de alguien, ¿no? Pero también esa lógica no solamente afecta a los artistas, ¿no? También nos afecta a todos, porque a los que no somos artistas, pero que sí quisiéramos o necesitaríamos disfrutar de esa producción artística, ¿no? Porque con la pandemia, por un lado, se cerraron un montón de actividades que no se pueden hacer, bueno, por esto el distanciamiento y demás, pero crecieron un montón de otras, como los servicios de streaming, por ejemplo, como Locos, ¿no? Que aparte le dan más ganancias a los que ya tenían ganancias. Y bueno, y eso, no sé, uno podría pensar por qué, porque mucha gente tiene más tiempo para dedicarle. ¿Y por qué no lo dedica siempre? Y bueno, porque no tiene ni tiempo ni recursos, porque se la pasa trabajando, básicamente. O sea que tiene que haber una pandemia mundial que implique una cuarentena obligatoria para que le puedas robar algo de tiempo al trabajo, y si tenés la suerte de tener algún recurso, algún sueldo o algo así, poder disfrutar, no sé, del cine, del teatro y de la literatura, que son cosas que si no, habitualmente no podés hacer. Y eso, bueno, es también un termómetro, digamos, de cómo está la sociedad y la situación de la cultura para los que la producen y para las que la disfrutamos en este momento. Y Trotsky hace mucho hincapié, ¿no?, en eso, en que el capitalismo limita la producción artística porque por lo general está vedada para las mayorías que la quisieran disfrutar, y ni hablar que la quisieran producir, ¿no? Y él se pregunta cosas como, ¿qué pasaría si todos tuvieran acceso a estos recursos culturales? ¿Qué pasaría si no fueran cientos ni miles, sino millones los que produjeran artes? Dice, ¿cuántos Shakespeare, cuántos Cervantes, cuántos Dalí, cuántos tendríamos, ¿no? Y bueno, uno piensa, ¿quién podría no querer eso? Una sociedad así, digamos. Pero bueno, para eso sabemos hay que terminar con las miserias de esta sociedad en la que estamos. Y por eso el manifiesto que escribe con Breton termina con algo que sigue vigente, ¿no? Que ¿no? termina diciendo, queremos la revolución para la liberación definitiva del arte, ¿no? Entre otros motivos, para eso también. Por decir una cosa. Bueno, buenísimo, me encantó. Bueno, muchas gracias, Arián, ya nos quedamos sin tiempo, después te vamos a pasar la entrevista por La Izquierda Diario también, así la compartimos. Bueno, bárbaro. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos para todos.